Amados hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este lugar de adoración. Gracias a todos los que nos visitan esta mañana, nuestros amigos, pues sean bienvenidos. En esta mañana, amados hermanos, he preparado un tema, no temáis. Un tema que por lo general encontramos en las Sagradas Escrituras. Tanto de hoy en día en el Nuevo Testamento como también en el Antiguo Testamento. Esta palabra es una palabra que Dios dejó a los discípulos del Señor en ese entonces, ¿no? Les dijo, no temáis. En parte, amados hermanos, es decir, hablando en la realidad en términos generales, todos en la humanidad tenemos miedos, temores. ¿Sí? Nadie podemos decir que no hemos tenido miedo a alguna cosa. Todos hay veces hemos tenido miedo. Hablando físicamente, miedos, guerras, terremotos, epidemias. Una epidemia que recientemente pasamos, por lo cual mucha gente murió por causa del miedo. Y así sucesivamente, muchas cosas. En particular, hemos sentido miedo. Hablando espiritualmente, amados hermanos, el miedo muchas de las veces a los falsos maestros, el miedo a no alcanzar la salvación, ¿sí? El miedo al hombre pecaminoso, ¿no? Que puede llevarnos por el mal camino. Entonces vamos a ver, amados hermanos, el texto inicial, nuestro texto en esta mañana en Mateo 10, 24, 36. Y nos dice la palabra del Señor así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es, amados hermanos, el texto inicial de esta mañana, de los cuales nos dice, no temáis. Durante el texto inicial, pues hallamos 3 palabras muy fundamentales, donde nos dice, no temáis. ¿A quién les dice Jesús estas palabras? A sus discípulos. No temáis los que les pueda suceder, ¿no? De hoy en día, amados hermanos, a cada uno de nosotros nos dice que no temamos a nada, porque tenemos el Espíritu de Dios
está en cada uno de nosotros para cuidarnos, protegernos de todo mal que nos pueda suceder a nosotros, sus discípulos. Ahora, dice, si tuviera que preguntar cuáles son las palabras que Jesús dijo con más frecuencia a sus discípulos, ¿qué diríamos nosotros? No temáis, no temáis. ¿Sí? Podríamos sentir la tentación de pensar y decir, ¿cómo? Amaos los unos a los otros. A medida de que estudiamos los evangelios, sabemos que los discípulos tuvieron algunos problemas, ¿sí? Algunas cosas entre ellos a veces tenían sus ciertos problemas. Los discípulos no se amaban muy bien al principio. Estaban demasiado ocupados, ¿no? Compitiendo entre ellos, ¿no? Compitiendo entre ellos. ¿Y cuál de nosotros es el más grande? ¿Cuál de nosotros debería tener el privilegio de sentarse a la mano derecha o izquierda de Jesús cuando venga en su reino? Entonces podríamos pensar que Jesús resolvería toda la disputa, todo el problema. Amados hermanos, pues en realidad muchas de las veces los discípulos en el tiempo primitivo sí tuvieron dificultades. Entre ellos, como dice la palabra, no se amaban así a menudo, no, pero aprendieron a amarse, aprendieron el mandamiento de la palabra de Dios, ¿no? De hoy en día, amados hermanos, también nos habla las mismas palabras nuestro Señor Jesucristo. Que nos amemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros, así como Dios nos amó a nosotros, mandando a su único Hijo al mundo para que Él fuera el camino para nosotros. Según el Nuevo Testamento, las dos palabras que Jesús dijo con más frecuencia a sus propios discípulos y 3 veces en nuestro texto inicial nos dice, no temáis, no tengáis miedo. El Señor dice, yo estoy con ustedes. Aquí en nuestro texto de Mateo 10, 24, 33, Jesús reconoce que los discípulos tendrían que lidiar con ciertos temores y ciertos miedos que enfrentarían al enseñar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Muchas veces sí lo tuvieron. ¿Sí? Lo tuvieron porque cuando fueron perseguidos, pues tuvieron que reunirse para adorar al Señor en cuevas, ¿no? En cavernas, y así hacían la voluntad del Señor, así cumplían con este mandamiento, ¿no? Porque eran perseguidos, ¿no? Ellos tenían temor, también tuvieron miedo, incluso cuando el apóstol Pablo mismo los perseguía a los hijos de Dios, ellos sentían temor, ¿sí? Y las Sagradas Escrituras mismas nos dicen que cuando Pablo llegaba a aquellas ciudades donde había la iglesia de Dios, pues, pero desde entonces ya Pablo era cristiano. Pero los discípulos tenían miedo de Pablo, ¿no? Porque él era un hombre que perseguía a los hijos de Dios, ¿no? Encarcelaba, mataba y así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre hubieron los miedos en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto al Evangelio, ¿sí? De hoy en día, amados hermanos, también existen estos miedos, en algunos. Inclusive yo alguna vez tuve miedo cuando yo por primera vez pasé al púlpito, ¿no?
Bueno, habían muchos hermanos que me encaminaban y me exhortaban, ya hermano, ya es hora, tienes que estar en el púlpito y así sucesivamente. Hermanos como dice, me daban ánimo, ¿no? Me daban ánimo para que así pueda perder el temor, perder el miedo. Sucede, hermano, sucede, ¿no? Pero esto, amados hermanos, en parte tenemos que tener mucha fe en Dios, orar mucho a Dios y leer mucho las Escrituras. ¿Sí? Eso es el propósito de cada uno de nosotros como hermanos, como hijos de Dios. Ahora vamos a ver unas 3 partes del miedo, ¿no? ¿Cómo existe el miedo? ¿Cómo es el miedo? Primero, existe el miedo a la persecución. Jesús dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto y que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Esto nos decía en el texto inicial, en el 10, 25 y 26, ¿no? Al tratar la idea de que serán perseguidos los discípulos por el bien del Evangelio, Jesús les dijo a sus discípulos, no temáis, no tengáis miedo, yo estoy con ustedes, ¿sí? Así que no tengáis miedo, ¿no? Esas eran las palabras con más frecuencia que nuestro Señor dijo a sus discípulos. Cualquier cosa que hagan que los hombres persigan a Jesús, también los hará perseguir a sus discípulos. Pero no temáis. Esta es una frase de aliento a todos los discípulos, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿no? Es una palabra de aliento, ¿sí? Esta palabra nos trae ánimo, nos trae fuerzas para seguir luchando en la vida espiritual. ¿Ves? No temas, dice a los perseguidores, porque algún día se sabrá la verdad. Dios revelará la verdad en el día del juicio final, sino antes mismo. Todo se sabrá. Todo será descubierto a su debido tiempo, porque habrá o vendrá ese momento, ese día, en la cual todo se sabrá la verdad. Porque el Evangelio del Señor Jesús de hoy en día ha descubierto de todo ser humano, para que sepa la verdad y así pueda arrepentirse y llegar a Dios. Todos los malos tratos, abusos, acusaciones erróneas, mentiras, malos tratos infligidos a los creyentes serán tratados por Cristo. Los discípulos de Jesús pueden estar seguros de acerca del día en que conocerán la verdad, ¿sí? Entonces nosotros estamos seguros que vendrá ese día donde todos se conocerá la verdad. Si tenemos confianza en que Dios revelará la verdad, si tenemos fe en que Dios hará esto, entonces no temeremos lo que dice nuestros perseguidores. Así nuestra fe se funda en la justicia de Dios, se funda en el Evangelio de Dios, se funda en las buenas nuevas que Dios nos ha traído a cada uno. La gente puede calumniarnos, la gente puede decir mentiras sobre cada uno de nosotros como cristianos. Hay que enfrentarlo sin miedo, ¿sí? Porque sabemos que tenemos un protector que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque tenemos confianza en Dios. Eso es lo importante.
podemos confiar que Dios revelará la verdad y que Él reivindicará a aquellos discípulos fieles que caminan siempre en la verdad. ¿Sí? Vamos a ver en Primera de Corintios 4:5. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Nos dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza a Dios. ¿Sí? Cada uno, llegará ese día en que cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a lo que haya hecho en esta vida. El apóstol Pablo refiriéndose a los corintios, porque muchas de las veces también los corintios no estaban bien fundamentados en la palabra de Dios, porque muchas de las veces hablaban como sabios, ¿no? Tenían sabiduría humana, ¿no? De la cual pues no podían percibir de las cosas celestiales que Dios hablaba a través de la palabra de Dios, sino que ellos querían hacer las cosas a su propia manera. Pero no era así. Dios quería que las cosas sean reveladas conforme al plan divino de salvación, que lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, y también vamos a leer bueno, hasta ahí es una parte en cuanto al miedo. Ahora vamos a ver la segunda parte. Dice, ¿existe el miedo a la muerte? Jesús nos dice, no temáis. Es verdad, amados hermanos, muchas de las veces mucha gente se preocupa cuando va a morir. ¿Sí? Tiene temor, tiene miedo. ¿Sí? Entonces, ¿pero por qué tener miedo? Si de alguna manera u otra manera llegaremos a un día que vamos a dejar este mundo. Como muchas de las veces decimos, somos peregrinos, somos pasajeros, estamos del paso hacia el más allá. ¿Sí? Y como dicen también, nuestra vida no la tenemos comprada. Un día tenemos que ir a dar cuenta a Dios. ¿No? Tenemos que morir. La voluntad de Dios fue esa, ¿no? Entonces, muchas de las veces el hombre tiene miedo a la muerte, pero Jesús dice, no temáis. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es eso? Jesús. Nos habla en el texto inicial, en nuestro texto inicial, en el 10:28. A Él sí hay que temer. Al Dios Todopoderoso sí hay que temer, porque Él es un Dios divino. Así como siempre, muchas de las veces, amados hermanos, amigos, quien nos acompaña en esta mañana, pues así como es un Dios de paz, un Dios de misericordia, también es fuego consumidor. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Miren, ¿sí? A Él hay que temer, pero no al hombre, dice. ¿Por qué al hombre? Porque lo que hace el hombre también es limitado, es temporal. Él también un día tendrá que ir a dar cuenta a Dios, ¿sí? Por sus hechos, como de igualmente cada uno
de nosotros. ¿Sí? Entonces, el hombre puede destruirnos así, pero el cuerpo, ¿no? Pero el alma no puede destruir, porque el alma es parte de Dios, ¿no? Entonces, como dice, lo que hace el hombre es limitado, es temporal. Por eso no hay que temer en nada lo que nos pueda suceder en esta vida mientras vivimos. Es decir, tendremos que enfrentar muchas cosas, amados hermanos, así como enfrentaron los primeros discípulos de Jesús, muchas cosas. El apóstol Pablo mismo en sus cartas nos habla de lo que él pasó, y pasó por muchas cosas. Fue encarcelado, fue abofeteado, tal vez enfermo, muchos lo rechazaban, y todo esto. También nosotros vamos a pasar la misma realidad, ¿no? Pero el poder de Dios, el poder, del hombre es limitado, y peor que cualquier hombre puede hacer es matar el cuerpo. Ninguna persona puede robar el alma a otra persona. No puede hacerlo. Un individuo puede separarse del mundo, pero nadie puede separarlo de Dios, excepto el individuo mismo. ¿Sí? Todos los discípulos de Jesús deben recordar que un creyente tiene vida eterna. ¿Sí? Y nosotros, amados hermanos, a través de las Escrituras, siempre nos dice Jesús que sus discípulos, sus hijos de Dios, tendremos la vida eterna. Hemos renacido de una vida antigua para tener una vida nueva en el reino de Dios. Un hijo de Dios ya pasó de la muerte a la vida y está preparando su alma para vivir para siempre en la eternidad. ¿Con quién? Con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Leamos, amados hermanos, en Juan 5:24. En Juan 5:24. Y nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a él condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren, qué maravilla, es un texto de aliento, hermanos, para todos. Nosotros en un tiempo también éramos pecadores. También estábamos separados de Dios, ¿no? Porque vivíamos en las tinieblas, en la oscuridad. Pero hemos pasado de esa oscuridad a conocer la luz de Dios, el que nos dio a través de su palabra. ¿Sí? Entonces, somos hijos de Dios y vamos a tener vida eterna en Él. Eso es lo importante, hermanos, ¿no? Dice, nadie puede quitarle la vida eterna al Hijo fiel de Dios. Nadie. También vamos a leer en Romanos 8:35-39. Romanos 8:35-39. Bien.
Gálatas 8:35. Bien, podemos leerla también desde el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada? Un texto, amados hermanos, son textos que nos llenan de aliento. A todo cristiano, hermanos, que siempre estamos día tras día hablando con Cristo Jesús, pensamos que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Enfermedades, persecuciones, mentiras, nada nos separará del amor de Cristo, ¿no? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Nadie. Entonces, amados hermanos, pues esa es la palabra de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros y en cada uno de los seres humanos que todavía no llegan a la presencia de Dios, ¿no? Esto nos dice un texto maravilloso: nadie nos puede separar del amor de Dios, ni angustias, ni enfermedades, ni temores, ni miedos, nada, ¿no? Entonces la Biblia nos enseña a poner todas las cosas en la perspectiva adecuada. Hay un remedio que hay que evitar, ¿no? Hay un remedio para evitar que un hijo de Dios tema a los hombres que amenazan su vida. Este remedio es el Dios Todopoderoso. Quien creímos en Dios es la única oportunidad que este remedio siempre vive en nosotros, y que el pensar en Dios es lo fundamental en todos los cristianos para que los hombres no puedan hacernos daño en esta vida, ¿no? Por lo tanto, nuestra fe debe de ser fundada en el poder de Dios. Nuestra fe es el vínculo de acompañamiento en nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces podríamos decir: no tengáis miedo a los hombres. De nuevo, el poder del hombre es limitado. Si el hombre puede matar el cuerpo, pero podremos decir que hay que tener temor a Dios, que Él sí puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Solamente al Señor Dios temer, hay que tener temor. Y justamente hay ciertos temas sobre el temor de Dios, ¿no? Y algún rato vamos a ver lo que es el temor de Dios, ¿no? Solamente, amados hermanos, Él tiene el poder de destruir, porque Él hizo todo. Desde el inicio del mundo hizo todo, y así culminó su obra haciendo todas las cosas. Y Él es el dueño de todo, el dueño de nuestras vidas, de todo, ¿no? Y entonces Él tiene el poder de hacer todo lo que le parezca. Bien, pero dice: ten miedo a Dios, porque su poder es ilimitado. Él puede matar tanto el cuerpo como el alma. Dios debe ser temido.
mucho más que a los hombres, porque Él tiene el poder de destruirnos, tanto el cuerpo como el alma. Dios está en control. Dios cuidará a los fieles obedientes. Nuestra fe confía en el poder de Dios. Entonces podríamos decir, no temáis, ¿no? Ahora entramos a otra parte en cuanto al miedo. Bueno, hay muchas cosas en cuanto a estos miedos tanto espirituales como miedos físicos, ¿no? Ahora Jesús nos dice, no venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin el permiso de nuestro Padre Celestial, ¿no? Pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esto encontramos en el texto inicial mismo, en el 10:29-31, ¿no? Haciéndonos notar, amados hermanos, que Dios es el dueño de todo. Dios alimenta inclusive hasta los mismos pajaritos que hay aquí en la tierra, ¿no? Él hace todo por nosotros, ¿no? Él las alimenta. Miren, los pajaritos, ellos no siembran ni cosechan, pero ellos se alimentan. De alguna manera u otra, Dios les alimenta a aquellos pajaritos, aquellos animalitos que nosotros a veces tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Él nos alimenta. Más aún, amados hermanos, nosotros siendo sus hijos, Él nos da protección, nos da todo lo que necesitamos, ¿no? Para estar bien, ¿sí? Para estar contentos, para estar felices. Pero lo único que debemos hacer, no tener miedo, no tener miedo de nada, porque tenemos a nuestro Dios, quien nos puede salvar. Si Dios se preocupa por un pájaro, los gorriones comunes, imagínense cuánto Dios se preocupa por nosotros, ¿no? Nosotros somos mucho más valiosos para Él que un pájaro, ¿no? Dios te ama tanto, dice, el que está preocupado por cada pelo en tu cabeza. Dios se preocupa por cada evento, cada detalle, incluso el asunto más minucioso en la vida de una persona. Por lo tanto, no hay necesidad de temer, ¿no? Dentro del contexto, el punto aquí es que si hay una lesión que cause dolor o herida, Dios se preocupa por eso, ¿no? Pero dice, no temáis, no temáis. Así es, hermanos, la vida en que vivimos, de alguna manera u otra manera, vamos a tener altos y bajos, ciertas dificultades, problemas en la vida. Pero dice el Señor, no tengas miedo, no temáis, ¿no? Porque Él es el único protector en nuestra carrera espiritual. Nada nos puede pasar. Esto no es Jesús solo diciendo estas cosas a los 12, sino que estas palabras están registradas en todas las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Esta expresión se reitera una y otra vez en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dice, no temáis. Ahora, como segunda parte del tema, dice, no temas, no tengáis miedo. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres de Dios que
que sí tuvieron miedo en el principio. Primero, ¿qué le dijo Moisés a los hebreos cuando volvieron a ser atrapados en el Mar Rojo, en el ejército de Faraón, que se acercaba y venía con fuerza contra ellos? ¿Qué les dijo? Ellos tuvieron miedo, tuvieron mucho miedo y se quejaron contra Dios, contra Moisés, que para que lo sacaron de Egipto. Pero Moisés les dijo, no teman, no tengáis miedo, Dios está con nosotros. Vamos a ver el texto. Vamos a ver en Éxodo 14, 10 y 12. Ya. En Éxodo 14, 10 y 12. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y aclamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no sabías que no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? Y más adelante el 13 también nos dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mire, y esto en gran manera hubo miedo en el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero miren el poder de Dios. Los egipcios se acercaban cuando ya estaban pasando al Mar Rojo. El pueblo de Dios estaba pasando al Mar Rojo. Los egipcios se acercaban a ellos. Y eso fue el miedo y el temor que ellos tenían. ¿Sí? Entonces clamaron a Dios, a Moisés, que por qué lo sacaron de Egipto, ¿no? Se quejaron contra ellos. Pero es así que dice la palabra de Dios, no temáis. Pero Moisés, ¿no?, les dijo al pueblo, no temáis. Porque Jehová dice a vosotros, Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. ¿No? ¿Por qué? Porque los egipcios terminaron en aquel Mar Rojo. Cuando Dios cubrió el mar, ¿no? Entonces ahí fallecieron todos los egipcios. Solamente quedó el faraón para darle la noticia a su divina esposa, ¿no? Entonces, amados hermanos, el poder de Dios está fundado en los corazones de cada uno de los cristianos. Por ende, es necesario obedecer a Dios, ¿no? Dios nos quiere, Dios nos necesita, Dios nos está dando la mano todos los días, con el fin de que siempre sobresalgamos en la vida espiritual. ¿Sí? Tendremos dificultades en la vida, es cierto, ¿no? Pero
también sabemos que tenemos un protector divino. Él nos alentará día tras día a través de su palabra. Y cuando está triste, está afligido, esté enfermo, esté en dificultades, hable con Dios, hable con Cristo. Aquí, en las Sagradas Escrituras, ahí está. Hable con Cristo y Él le aliviará su dolor, le aliviará su sufrimiento, ¿no? Entonces le cambiará su miedo, le hará pasar el miedo, porque Cristo es el alimento espiritual que encontramos a través de su palabra. Ahora bien, vamos a ver también otro ejemplo. Dice, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijo Josué y Caleb a los hijos de Israel? José y Caleb, dos de los 12 espías que entraron a espiar la tierra prometida. Y cuando 10 espías se quejaron y se rebelaron ante la idea de ir a conquistar la tierra. Las ciudades son demasiado grandes, la gente es demasiado poderosa, las ciudades están demasiado fortificadas. No podemos entrar o conquistar la tierra. ¿Recuerdas qué dijeron? Vamos a ver. ¿Recuerdas qué dijeron José y Caleb? Números 14 y 9. Números 14, 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo sea apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. ¿No? Imagínense. Ellos estaban con miedo, ¿no? Porque en realidad el miedo abunda en el ser humano, ¿no? Lo que puede pasar, ¿no? Pero el Señor Jesús dice, no teman. Incluso a su pueblo mismo dijo, no teman, ¿no? Lo que les puede pasar. Entonces, hermanos, la palabra de no temer es una gran acogida de hoy en día para darnos cuenta de que en realidad Dios nos cuida, nos protege de ellos, ¿no? Y notemos que es muy importante obedecer a Dios y estar con Dios y ocupados al servicio de Dios todos los días de nuestras vidas, para que así siempre abunde el temor a Dios mismo, ¿no? Y ese temor a Dios es lo que nos hace cada día seguir en el camino de Él, ¿no? El temor a los hombres no debe de existir, porque en realidad, no, eso es limitado, pero el poder de Dios es la cual nos lleva a la eternidad. También vamos a ver otro donde nos dice, años después de la muerte de Moisés, ¿qué le dijo Josué a los israelitas antes él liderarlos en la conquista de Canaán? Josué 1:9.
Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿No? Miren, es otro tanto. Esfuérzate, dice. Pero recordemos algo muy importante, que para esto tenemos que esforzarnos en gran manera. Porque los hijos de Dios, para alcanzar la sabiduría que Dios da a través de su palabra, debemos de esforzarnos a estudiar mucho, a orar mucho, a tener fe mucho, con este propósito de agradar a Dios, ¿no? Entonces es lo que le dice Josué, ¿no? No temas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Nosotros, amados hermanos, tenemos a nuestro Dios. Y donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, Él está con nosotros. Y Él sabe nuestros temores, ¿no? Pero dice, no desmayen, sé valiente. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, nos da ánimos. La palabra de Dios mismo nos da ánimos a sobrepasar los diferentes problemas que hagan en la vida, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar más adelante a otros fobias. Fobias son los miedos, ¿no? Pero los miedos, como dice, hay miedos que mucha gente tiene a los espacios cerrados, miedos a las arañas, a las agujas, a las alturas, a los perros, a las serpientes, andar en avión y todo eso. Bueno, aquí en general, que es el oriente, siempre hay animalitos que por sí no muerden, ¿no? Hay veces tener miedo a las tarántulas, ¿no? A las serpientes, pero dice que Dios nos cuida, Dios nos protege. Si nos muerden las tarántulas o cualquier otro animalito, es un momento, el dolor, ¿ya? El momento que nos pican, nosotros estamos con miedo y que qué me irá a pasar, no sé, ¿no? Pero ya después pasa, ¿no? ¿Por qué? Dios nos cuida, Dios nos protege, ¿no? Hay miedo a las tempestades. Mire también que hay otro ejemplo también cuando sus discípulos estaban en alta mar, en la barca con Jesús, y hubo las tempestades, ¿no? Y los discípulos se espantaron. ¿Y qué hicieron? Llamaron a Dios, al Señor, a su Maestro. ¿Y qué dijeron ellos? Señor, sálvanos. Jesús, mientras dormía, fueron ellos y lo despertaron, ¿no? Señor, sálvanos, dijeron ellos. ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. Y eso también de hoy en día el Señor puede decirnos a nosotros cuando nos falte la fe. Cuando tengamos hay veces miedo, nos falte la fe, puede decirnos hombres de poca fe. Y como les decía, entonces la fe es el vínculo que abarca nuestra vida espiritual y que siempre andamos con la fe en nuestra vida mientras vivimos aquí en esta tierra. Ya, de nuevo todos los temores, de nuevo todos los tenemos aquí. ¿A quién le temes? Todos tendrán una respuesta diferente a esta pregunta. Hoy en día la muerte de un ser querido, tu propia muerte, la pérdida de un hijo, el miedo
a nunca tener un hijo, estar solo, perder trabajo, el miedo a un fracaso, terrorismo, guerra, terremotos. O sea, todas estas cosas son miedos. Sobre todo cuando ya estamos ya en edad. Tal vez algunas personas ya están en edad, 80, 90 años. Tal vez algunos tendrán temor, tendrán miedo de morir. Pero recuerden que Dios dice, no teman, no temáis, yo estoy con ustedes. Amados hermanos, entonces son las palabras de aliento que dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y de hoy en día a nosotros mismos. Todos tenemos miedos propios, no los tendremos nosotros realmente. Nada ha cambiado desde el principio de los tiempos. Las personas se ven atrapadas por sus miedos y fobias, ¿no? Aún otros tienen miedos que afectan lo espiritual. Por ejemplo, un verdadero miedo a perder su libertad, miedo a algún tipo de contratiempo financiero, miedo a los desconocidos, miedo a las enfermedades, ¿no? A una condición grave, miedo al dolor incontrolado, miedo a la soledad, miedo al rechazo. Recuerden que Cristo también fue rechazado. Y por ende, los cristianos también vamos a ser rechazados de alguna manera u otra manera. Dado que el miedo es una emoción humana tan básica, muchas personas viven constantemente bajo el control del miedo, la preocupación y la ansiedad que hace a una persona cuando sus temores parecen estar ganando el día. ¿Qué pasa si una persona ora y parece, en su opinión, que Dios no respondió a su oración? La mayoría de las personas en ese momento comienzan a perder la esperanza. ¿Sí? Estas mismas personas llegarán a un punto en el tiempo en que se preguntarán por qué una persona e incluso se molesta en rezar. En primer lugar, en las profundidades del corazón, esa persona se arraigan pequeñas semillas de duda, que se convierten en una cosecha de frustración, ¿sí? Y enojo, dando lugar ¿a qué? Dando lugar al diablo, ¿no? Eso, el miedo y la frustración es una de las bases fundamentales que pueden hacernos caer de la gracia de Dios, ¿sí? Las dudas, sobre todo, es pecado, como dice, ¿no? El decir que tal vez, o sea, estar en dudas, que a lo mejor Dios no nos oye, no nos escucha nuestra oración. Dios escucha la oración de todos sus hijos. De eso no hay que dudar, ¿sí? Ahora bien, el miedo ha sido parte de la existencia humana desde la caída del hombre. Es así. Desde los primeros tiempos, desde Adán y Eva, cuando el hombre pecó, comenzó el pecado y comenzaron los miedos. Después de que Adán y Eva pecaron y se escondieron,
En la Biblia podemos ver donde el hombre estaba acosado por sus miedos. Y ahora, vamos a ver algunos ejemplos. En Génesis 3, 8, 10. Bien. 3, 8, 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? ¿Qué dice Adán? ¿Por qué se escondió? Dice que tuvo miedo. ¿Y por qué tuvo miedo? Porque desobedeció la voz del Señor. ¿Sí? Porque les dijo que de todo árbol que hay en el paraíso comiesen, pero menos del árbol del bien y del mal. Pero sin embargo, ellos desobedecieron a Dios. Y miremos, por eso dice, Adán, tuve miedo, tuve temor, ¿no? Hay algo, amados hermanos, que describir. El pecado es vergüenza, ¿no? Y Adán y Eva tuvieron miedo y vergüenza es porque estaban desnudos, ¿no? Entonces comenzaron a reconocer el pecado, que pecaron en realidad, desobedecieron a Dios, ¿sí? Y eso trae consecuencias. Entonces desde ahí viene el miedo, viene el pecado, ¿no? Y en realidad, amados hermanos, el pecado hace buscar culpables. Adán dijo a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio a comer del fruto prohibido. ¿Sí? Pero la mujer también, no viéndose contenta, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. O sea, ni el diablo mismo se escapó. Mire cómo es el pecado. ¿Sí? Busca culpables. O sea, amados hermanos, hay veces la verdad, como dice esa espada de dos filos, que muchas de las veces no nos hace ver la realidad, sino que muchas de las veces hace buscar culpables el pecado, ¿no? Porque la verdad de Dios es que nosotros estemos atentos al llamado que Él nos hace a través de su palabra, para no defraudar, y aún sabiendo que Él nos cuida, nos protege, ¿no? Pero el momento que a nosotros muchas de las veces fallamos, entonces no nos contentamos con lo que nosotros hacemos, sino que comenzamos a buscar culpables, ¿no? No queremos responsabilizarnos nosotros mismos de nuestros actos, sino que buscamos los culpables. Y esto es erróneo delante de Dios, ¿sí? Bien. Abraham. Vamos a ver uno más. Abraham mintió sobre Sarai. ¿Por qué mintió? Por miedo, ¿sí? Vamos a ver en Génesis 12, 11 y 13.
Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa, mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirás, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues di que eres mi hermano, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Sí? Miren, él no quiso decir que era su mujer, porque tenía miedo de los egipcios que se la quiten, ¿no? Porque dice que era una mujer hermosa, de buen semblante, ¿sí? Y él tuvo miedo. ¿Y qué le dijo? Di a los egipcios que eres mi hermano. Imagínense. Entonces, ¿por qué? Hay veces el miedo hace mentir, ¿sí? El miedo hace mentir, hermano. Y eso es lo que muchas de las veces a Dios no le gusta. Ahora entonces, como Moisés temía al rechazo. Éxodo 4:1. Éxodo 4:1. Y nos dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. ¿Sí? El miedo, ¿no? Esto era cuando Dios le ordenó para que vaya a Egipto con el faraón para que deje salir al pueblo de Israel. Y él andaba con su bastón, le dio su bastón y le dijo que le ponga en tierra, digo, para hacerle saber que el poder de Dios sí existía, ¿no? Pues se hizo una culebra, dice, y él tuvo temor, tuvo miedo, ¿no? Pero esa fue una prueba, un aliento de lo que él iba a decir delante del faraón, que era mandado de parte de Dios para que obedecieran a la voz del Señor. Sí, y así era, ¿no? Entonces, siempre hubieron esos temores. Conclusión. En nuestro texto de Mateo 10, se les enseñó a los discípulos a tener confianza en Dios. De hoy en día, amados hermanos, también nos enseña la palabra de Dios a tener confianza en Dios. ¿Sí? Eso es lo importante. 3 veces Jesús dijo, no temáis. Jesús les dijo a sus discípulos, y de hoy en día nosotros mismos, ¿no? Nos dice, no temáis. Estar preocupados en medio de las dificultades. Muchas de las veces los discípulos de Jesús deberían estar preocupados por los problemas. No deberían estar preocupados por los problemas. Deberían estar preocupados por seguir a Dios, ¿no? De acomodar sus vidas para Dios, ¿no? Esta valentía produce cuánto realmente confiamos en Dios.
cuando tenemos una fe fuerte en Él, Jesús enseñó que una fe fuerte se fundan en 3 cosas. Primero, la justicia de Dios. Segundo, el poder de Dios. Y tercero, el amor hacia Dios. 3 cosas fundamentales que tenemos para guardar en nuestro corazón, en nuestro conocimiento y poder llevar nuestra vida espiritual como Dios quiere, sin miedo, sin temor, sin preocupaciones, ¿no? Que eso es lo fundamental. Estar motivado hoy, en este momento, por el temor del Señor, a responder a su invitación a venir a Él. ¿Tú crees? Arrepiéntete completamente de tu vida pecaminosa y confiesa tu fe en Jesús como Él, Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bautízate en Jesús para el perdón de tus pecados, comenzando así una relación con Jesús todos los días de tu vida. Si necesitas las oraciones y el consuelo de los hermanos, aquí caminemos juntos en el temor del Señor, y a partir de este día, no temáis lo que el simple hombre pueda hacer, No tengáis miedo, no temáis lo que el hombre puede hacer en esta vida. Amados hermanos, este ha sido el mensaje de la palabra de Dios. No temáis. Un tema que en realidad pues nos habla sobre el temor. A veces vivimos aquí en esta vida con temores, miedos, muchas de las veces a las doctrinas falsas, que en realidad es como decir, un miedo muchas de las veces, muchas personas perversas, ¿no? Por este miedo, pero en realidad Dios dice no temer. Entonces, hermanos, no debemos de temer lo que los hombres pueden hacer. Esperando, amados hermanos, que haya llegado hasta sus mentes, sus corazones, y que nos sirva de bienestar para todos. Quedamos con nuestro hermano para la cena y ofrenda. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Bien, hermanos, continuamos entonces con el culto de oración.